qué podemos ver o qué vamos a ver esta semana en la lección de escuela sabática que ustedes quisieran compartir con nuestros amigos y nuestros hermanos? Bueno, el poder exaltado de Jesús es un tema muy apropiado para el contexto de los Éfesos. Es decir, estamos hablando de una comunidad que se concentraba en lo que era la adoración al emperador, como todo emperador, ¿verdad? César la exigía y esperaba que se le adorara y se le reconociera como Dios. En ese ambiente vemos también la adoración a la Artemisa Diana, también la hechicería, cómo todas esas cosas se desarrollaban en el ambiente de los Efes. Entonces, introducir a Jesús, a Dios, el Espíritu Santo en ese ambiente encaja muy bien y despierta, y también es un desafío a lo que era la autoridad del César. Así es, así es. La lección básicamente Ujú. es la oración de Pablo orando por los efesios para que ellos entiendan lo que ya tienen en Cristo. Y una de las cosas que ellos tenían era el poder de Cristo a su disposición. Y Pablo está orando para que ellos entiendan que tienen ese poder y lo pueden usar porque ya está a su disposición. Y es interesante que esa oración aplica para nosotros hoy en día, porque Completamente. en la actualidad el poder en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día depende de qué tanta influencia o qué tanto dinero tenga una persona. Antes los poderes como estuvimos hablando los politeístas, pues adoraban, alababan a dioses por sus poderes. Sin embargo, hoy en día, aunque no se ve de esa forma, aunque todavía mucha gente adora a sus dioses porque entienden que tienen poderes, pero en la actualidad muchas personas adoran a otras personas por el poder que tienen, por la influencia política que tienen, por el poder económico que tienen, o por ese dominio que tienen sobre la sociedad. Y muchas personas adoran a estas personas. Y esta carta, esta oración, básicamente nos ayuda a resaltar de que el verdadero poder y el único poder que puede todo está en Cristo Jesús, ¿no? Pero ahí está el tema de por qué Jesús tiene el poder. Tú mencionas, Uh-huh. bueno, mucha gente tiene poder porque tiene dinero, porque tiene influencia, porque tiene, etcétera. Pero el poder, Cristo tiene el poder porque Él resucitó. O sea, es el poder de Claro. Jesús exaltado. O sea, la resurrección, en otras palabras, el vencer la muerte es lo que demuestra que Jesús tiene el poder. Y Amén, ese es el amén. detalle interesante, porque ningún ser humano puede vencer la muerte. Tú puedes tener muchas riquezas, pero la muerte te va a llegar como quiera. Entonces ahí es Claro. donde el cristianismo tiene su fundamento. Cristo venció la muerte, resucitó, y por eso yo soy cristiano, porque Cristo resucitó y cuando Él resucita me da la certeza de que todo es posible con Él, porque venció la Claro. muerte. Una Y esa es pregunta. una de las cosas, Uh-huh. perdón, digo, esa es una de las cosas que me impacta de la carta. O sea, cómo Pablo muestra a través de hechos el poder que tiene Jesucristo. Claro, claro. Iba a hacer una pregunta. Algunas denominaciones entienden, identifican que el Espíritu Santo es el poder de Dios. No sé si ustedes han escuchado eso, pero hay denominaciones que entienden y creen, o sea, no creen en el Espíritu Santo, sino que creen que el Espíritu Santo es el poder. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Qué significa poder? ¿Qué quiere decir poder de Jesús? ¿Es realmente el Espíritu Santo poder? ¿Es realmente el Espíritu Santo simplemente un poder? ¿Qué ustedes pueden comentar acerca de eso? Bueno, la carta es una de las características
de la carta a los Efesios es que es completamente trinitaria. Pablo presenta claramente a tres personas obrando de manera independiente. Y nosotros creemos, como dice la Escritura, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, el Espíritu no es una parte de Dios, sino que es una persona que opera dentro de esa deidad o esa Trinidad. Ese concepto, personalmente, yo no lo había escuchado, Pastor Rami, de que algunos crean que el Espíritu es el poder de Dios, pero Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo habla del Espíritu Santo como de una persona independiente al Padre y al Hijo que operan en unidad para el bienestar de la iglesia. Y ya Pablo ha mencionado antes, en las lecciones pasadas, que el Espíritu es quien nos sella. Entonces, no es el poder de Dios, sino es una persona también. Claro, Sí, claro. lo que muchas veces algunos creen es el ver al Espíritu Santo como una fuerza, un viento que se puede movilizar y no como un Dios que tiene personalidad. Y podemos ver en toda la Biblia cómo se encarga de enseñarnos esa personalidad que tiene el Espíritu Santo con el cual tú puedes comunicarte, el cual habla contigo, el cual tiene comunión, tiene amor, y entonces puedes relacionarte con él y es quien está con nosotros ayudándonos ahora en en las dificultades. Ya. Sin embargo, el nosotros entender la definición de poder, podemos comprender que realmente el Espíritu Santo no es un poder simplemente. Eh, Vemos que el Espíritu Santo um, es un medio por el cual recibimos poder, aunque vamos a ver eso eh, más adelante. Sin embargo, entendiendo esta definición, qué es poder? ¿Qué es eso poder? A qué poder se refiere? ¿Qué poder es el que tiene Jesús? Porque la lección habla del poder de Jesús exaltado. Ya vimos que Jesús exaltado quiere decir el Jesús que resucitó, el Jesús que se sentó a la diestra del Padre. Pero este poder, ¿qué es eso? Es una energía, como lo presentan en Marvel, ¿verdad? Como Superman, eh, ¿quiénes más? Que tienen poderes, que vuelan, que tiran un rayo, que desaparecen. ¿Cuál es ese poder? ¿Será que ese poder de Jesús, ese poder que Jesús nos da a nosotros, es un poder similar al que presenta Hollywood? ¿O es diferente? Bueno, en este Adelante, sentido, en Pastor. el desarrollo de de la lesión, eh, no, ese poder de Jesucristo no es el mismo que nosotros visualizamos en Hollywood, ni el que nosotros vemos a través de los héroes que vemos, que encontramos en las caricaturas. Es decir, Uh es -huh. un poder mucho más inmenso que eso, como el pastor Misael mencionaba anteriormente, es mucho más inmenso porque sobrepasa todo límite que el ser humano no puede cruzar, y uno de ellos es la muerte. Entonces, ese poder podemos verlo en varios eventos a través de de la salvación, que es la resurrección de Jesús, su exaltación en el trono de Dios. Todas las cosas están subordinadas a Él, es decir, el mundo completo está subordinado a Él por su poder, y entonces como Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza, siendo Él también el poder que rige todo lo demás. Entonces es muy distinto visualizar o ver el poder de Jesús en cuanto a estas cuatro eventos, y en cuanto a la teología ficción que podemos tener en algún momento de la formación que hemos recibido de Hollywood y los demás medios de comunicación. Ya. O sea, que una persona, cuando nosotros le oramos a Dios por poder, ¿qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Jesús nos da? Cada vez que nosotros le pedimos, Señor, danos poder, qué es eso? ¿Qué es lo que nos da? Sabes que esa palabra, Pablo lo menciona, el Evangelio es poder de Dios, la palabra famosa, palabra dunamis, como dinamita, esa fuerza que revienta, que da.
Entonces, cuando Pablo habla del poder en este contexto de Efesios, está hablando de la fuerza de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Yo no he visto una fuerza similar. Ahora, el poder que Dios nos da o el poder que Dios va a dar no es para yo hacer las cosas que yo quiero. En un momento Juan le dijo a Jesús, dame poder para que yo haga caer fuego del cielo y destruya a los samaritanos. Entonces, él quería poder, pero para usarlo en la dimensión humana. Pero no se trata de eso. Dios me va a dar poder para yo usar ese poder en la dimensión espiritual en la cual Pablo está hablando a los efesios. Y nosotros como seres humanos, yo creo que no somos capaces de entender todo lo que significa ese poder. Y una de las muestras de esto es que Pablo está diciendo, estoy orando por ustedes, iglesia de Éfeso, para que ustedes entiendan cuál es ese poder, para que sus ojos sean alumbrados y entiendan cuál es ese poder. Y él no se detiene a decir el poder de Dios. Él dice, no, para que ustedes tengan una idea de lo que es el poder de Dios, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra. Imagínate, el ser humano ha hecho muchas cosas y va a seguir haciendo, pero no puede dar vida. Y este es el punto, ese poder de Dios que puede traer a una persona otra vez a la vida. Y aquí está el poder. Ahora, Dios me da poder cuando yo oro, cuando yo estoy en comunión con Él, para yo usarlo como de acuerdo a espiritualmente, de acuerdo a su palabra. Claro, y ahí vamos a entrar en el segundo punto que presenta la lección de escuela sabática, o sea, ¿qué tiene que ver la oración con el poder? Sin embargo, quiero cerrar este primer punto enfatizando el ejemplo que da la lección del sábado, ¿no? De cómo el ser humano ha querido crear cosas y cada vez darle más poder, como en el caso de los automóviles que fabrican cada día con más poder, que corre más rápido. Y hemos visto que el ser humano, a través de la historia, siempre ha querido el poder. Hemos visto personas políticas, por ejemplo, que siempre han querido poder, que gentes hoy en día que siempre buscan tener más poder, tener más dinero, porque entienden que teniendo más dinero tienen más poder, tienen más control sobre las personas. Sin embargo, yo entiendo que ese poder que nosotros recibimos como seres humanos se basa en dos cosas. Número uno, es la fuerza para poder vencer. O sea, no es un poder en el que yo pueda hacer cosas que otros no han hecho, aunque también implica eso. Pero cuando la Biblia habla de recibir el poder y del poder que Dios nos da, es la fortaleza de nosotros poder soportar, de nosotros poder aguantar. Pero también poder se refiere al poder que Jesús tuvo de resucitar, al poder que Jesús tuvo de sanar, al poder que Jesús tuvo de hacer. O sea, nosotros como seres humanos también podemos recibir ese poder de nosotros hacer milagros, ese poder de nosotros hacer cosas que Jesús hizo. Y aquí es donde entramos. No es una utopía, es algo que se ha visto, porque Pablo hizo, Pedro lo hizo y a través de la historia también. Claro. Entonces, ahora entramos al segundo punto, ¿cómo nosotros adquirimos ese poder? De acuerdo a lo que nosotros vimos, ¿cómo nosotros entramos y recibimos ese poder? Según Efesios capítulo 13, del verso 13 al 21, nos presenta allí más o menos cómo nosotros podemos recibir ese poder. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo puedo yo, o un ser humano, una persona, un hermano, recibir ese poder del Jesús exaltado? Mira, te voy a decir la manera simple y después te voy a explicar. La manera simple es que hay que creer. Eso, o sea, hay que creer y recibirlo porque ya está disponible. O sea, Pablo está orando para que los efesios entiendan lo que ya ellos tienen en Cristo. O sea, no es que ellos van a tener algo no es que yo oro para que Dios me dé no, ya el poder está aquí. Uno de los problemas más grandes de los cristianos, yo me incluyo, es que no creemos lo que ya tenemos en Cristo. No sé si me dio a entender, Pastor Ralph, o sea, todo lo que Dios me ha dado, a veces yo no lo recibo, no lo entiendo, por eso no lo puedo vivir. Pablo habló de múltiples bendiciones. Ya lo vimos la semana pasada, en los capítulos, el versículo 3 hasta el versículo 14. Ahora, a partir del versículo 15, lo que Pablo hace es decir, estoy orando por ustedes
Y yo quisiera leerlo. Versículo 17, dice el texto: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Yo creo que lo primero, Pastor Rami, que hay que conocer a Dios. Claro. Hay que conocer lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, su obra, su palabra. Pablo está empezando de una vez diciendo: estoy orando para que ustedes, Dios le abra la mente, Dios le abra el conocimiento. Hay mucha gente, Pastor Rami, que entiende que ya se lo sabe todo y que no necesita saber más o aprender más. Pero esta palabra es demasiado grande. Y Pablo está diciendo: mis hijos, si ustedes pudieran entender lo que Dios ha hecho, por eso estoy orando por ustedes. No estoy orando para que le dé un trabajo. No estoy orando para que paren las persecuciones, para que le... Esas cosas son importantes, pero Pablo sabe que lo más importante es conocer a Dios. Y lo repite en el versículo 18, dice: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Y luego entonces él va a citar las cosas que él quiere que entiendan. Y como la pregunta que haces es el poder, esa es la tercera de las tres cosas que Pablo quiere que entiendan, es que entiendan el poder de Dios. Pero yo recalco esto: para recibir ese poder, lo primero es conocer a Dios. Necesito revelación de Dios, necesito conocer a Dios. Y segundo, creer que ya está disponible. Claro. Mira, el poder, la oración es, como dice la canción, el poder del cristiano está en la oración. Si hay algo que los hermanos pueden descubrir durante esta lección que van a ver esta semana, es cómo puedo yo enfrentar las dificultades cotidianas, cómo yo puedo enfrentar el dolor, cómo yo puedo enfrentar las pasiones carnales que llegan a tu vida, cómo tú puedes enfrentarlo. Entonces, yo digo que la oración, el cristiano sabe que tiene un medio, a diferencia de aquel que no lo es, que no se compara con nada en este mundo. Es un poder, es un medio extraordinario. Nosotros no sabemos, yo diría en un momento dado, el poder que tiene la oración. Estamos hablando de que cuando pensamos en Josué, tuvo el utilizar ese medio, pudo decirle al sol: detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Entonces, ¿cómo alguien puede decirle al sol y a la luna: detente, y se detiene? Es decir, eso solamente nos proyecta el poder magnífico que nosotros podemos tener a través de la oración. O sea que básicamente no es que recibimos una aurora y con poderes en la mano y que podemos tumbar edificios, voltear carros, ni nada de eso, sino que la herramienta que Pablo sugiere para tener acceso a ese poder es orar sin cesar, ¿no? La oración, y una oración, menciona Pablo, con acción de gracia. Dice que en la lección dice que nuestra oración debe ser dar gracias a Dios por las cosas que Él ya ha hecho, por el poder que Él ha manifestado. Eso es lo que está haciendo Pablo. Por las hazañas que Él ya ha realizado. Hablando en un contexto de lo que se está viviendo allí en en Éfeso, las personas exaltaban el poder de la diosa, el Señor. Las personas exaltaban los poderes de los amuletos que ellos compraban y pensaban que esos amuletos eran lo que hacían los milagros, esos amuletos eran lo que tenían los poderes, y la gente exaltaba y la gente agradecía a esos amuletos. Pero entonces Pablo le está diciendo: no, a quien hay que agradecer, a quien hay que orarle, es a Dios. Porque Dios es el que ha hecho eso. Dios es Dios es el que ha manifestado su poder, y nosotros también tenemos acceso a ese poder por medio de la oración. Y yo creo yo creo fielmente en eso, porque cuando nosotros le oramos a Dios, y le oramos a Dios con una actitud de agradecer a Él por las maravillas que Él ha hecho, nosotros recibimos
número uno, la fuerza para nosotros soportar lo que sea que viene. Pero número dos, también esa oración manifiesta lo que nosotros pedimos. Esa oración responde a lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que ese es el poder. Cuando tú tienes a un hijo que está enfermo y está en el hospital, y tú le das gracias a Dios por lo que Él hizo en el pasado, por las personas que Él sanó en el pasado, y tú le presentas al Señor, a tu hijo, y la situación, la condición que Él está, allí el poder de Dios se manifiesta y hace el milagro. ¿Ve? Y eso es lo que me llama la atención de esta lección, como Pablo presenta, de que si nosotros queremos poder, no es comprando amuletos, no es pidiéndole a aquellos dioses, no, es orándole con acción de gracias al Señor, ¿no? Claro, y tú sabes que lo que tú le pides a Dios refleja lo que tú eres y lo que tienes en el corazón. Uh-huh. Cada vez que tú oras, le pides a Dios por dinero, posiblemente eso esté reflejando tu avaricia, tu codicia. Claro. Si cada vez que tú oras, tú le pides a Dios por cosas materiales, eso refleja que tu mente está enfocada en lo de la tierra. Uh-huh. Pablo estaba preso. Y Pablo no está pidiendo que oren por él porque él está preso. No quiero decir con esto que no podemos pedir oraciones. Pero hay mucha gente que siempre pide, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Pero no se ha detenido a interceder por otros. Y tal vez lo que le hace falta a esa persona es hacer lo que hizo Pablo. En vez de decir a la gente, oren por mí, él empezó a orar por los efesios, aunque él estaba preso. Y su vida espiritual, su visión espiritual de la vida, lo llevó a pedir, no por cosas de la tierra, sino por cosas sumamente espirituales. Fíjate que Pablo no solamente pidió por el poder, sino que Pablo también está pidiendo para que los efesios entiendan la esperanza de su llamamiento. O sea, ¿cuál es la esperanza que yo tengo como cristiano al ser llamado hijo de Dios? Al ser llamado a ser un discípulo de Cristo. ¿Cuál es mi esperanza? Pablo quiere que entiendan eso. Y Pablo también está orando para que los efesios entiendan que ellos son la herencia de Dios. Amén. A mí esto me da alegría en el corazón, sea su nombre bendito. Porque yo sé que yo soy un valioso tesoro para Dios. Imagínate, Amén. Rami, que ahora te llamen y te digan, Rami, en Dominicana, los abuelos, bisabuelos tuyos dejaron una herencia. Y una herencia multimillonaria. ¿Qué hace Pastor Rami, Kenny? Deja de escuchando y creciendo aquí mismo y se va para Dominicana a buscar la herencia porque es algo de gran valor. Ahora, tú eres eso para Dios. Claro. Yo soy eso para Dios. Y eso es lo que Pablo está orando, diciendo, estoy orando para que ustedes entiendan el valor de ustedes en las manos de Dios. Y esto es ver la vida desde el punto de vista espiritual. La lección nos está motivando a mirar la vida desde el punto de vista espiritual. Creo que la lección del lunes que habla, experimentar la percepción del Espíritu Santo. O sea, ver la vida desde ese punto de vista espiritual. Eso es lo que hacía Pablo y eso me llama mucho la atención. Bueno, yo creo que los hermanos esta semana van a aprender algo muy importante, y es el agradecimiento a través de la oración en medio del sufrimiento. O sea, muchas veces el ambiente que se vive en Estados Unidos no es un ambiente muy agradable para muchos, pero qué hablar del ambiente que está viviendo el familiar fuera del país. Y entonces, cuando se conectan esas llamadas, ¿a quién se recurre para en busca de solución? O cómo yo actúo cuando están en esas dificultades. Me llamaron, me dieron una mala noticia. ¿Cómo yo puedo animar? Que es lo que vemos en los Efesios, en la vida de Pablo. ¿Cómo tú puedes animar a otros que están en dificultades, tú encontrándote en una propia, en un problema, en una dificultad, que te llamaron, se murió un familiar, se murió tu padre, se murió tu hermano,
no hay trabajo, no hay dinero, ¿cómo tú puedes animar? Y ahí vemos claramente cómo Pablo no depende solo, depende completamente de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y a través de la oración vemos que esa dinámica, esa relación, son los tres que están involucrados en la solución de nuestro problema. Es decir, tú no estás solo, Dios está contigo, el Espíritu Santo te ayuda en tus oraciones, Dios, Jesucristo presenta tu oración ante el Padre y el Padre responde tu oración. Cuando tú conoces a Dios, entonces tu oración no depende de ti, depende del poder de Dios. Así es, así es. El tercer punto que la lección de escuela sabática aborda es la relación que hay entre el poder de Jesús exaltado con la iglesia. Y yo quisiera escuchar ustedes qué opinan sobre esto. ¿Qué beneficio, en qué beneficia el poder de Jesús exaltado en la iglesia? Claro está, pensando en el contexto en el que Pablo está hablando y lo que estaba ocurriendo en Éfeso y el peligro en el que se encontraba la iglesia, ¿no? Que básicamente viene siendo también una situación hoy en día donde muchas iglesias se encuentran en peligro por muchas circunstancias, por mucha situación. Su liderazgo está en peligro, la misma iglesia está en peligro de cerrar, hay desánimo en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere enfatizar Pablo al relacionar el poder de Jesús exaltado con la iglesia? Sabes que es interesante porque primero Pablo habla de cómo Cristo venció todos los poderes, principados, potestades, el enemigo, las fuerzas del mal. Y luego dice que eso se dio a la iglesia. Podemos leer el texto, a partir del versículo 20, habla de ese poder y luego dice, y todo lo sometió bajo sus pies, versículo 22, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Primero vemos a Cristo venciendo los poderes del mal. Claro. Hay otro texto en Colosenses donde dice cómo Cristo los derribó, despojó a Satanás y luego los exhibió públicamente en la cruz. Lo dice a los colosenses. Esto es algo que lo primero que yo quiero resaltar. Cristo ha vencido a los poderes del mal. Al final de la carta a los Efesios aparece la lucha del cristiano, no contra carne y sangre, sino contra esos poderes, pero no podemos olvidar que ya Cristo los venció. Para cuando vea el contexto de la iglesia, entiendo que la obra de la iglesia es llevar almas a Cristo, y eso es una guerra espiritual. Y cuando yo enfrento esa guerra espiritual, cuando yo quiero que una persona deje el mundo, reconozca el pecado, acepte a Cristo, la única forma de vencer en la iglesia es si Cristo es la cabeza, porque Él es que tiene el poder. ¿Dónde está el error nuestro a veces como iglesia? Que queremos hacer esa misión usando el poder humano o el método humano y no el poder de Cristo. No me someto a la voluntad de Cristo. Y si no hago eso, no podemos tener éxito. ¿Por qué razón el liderazgo fracasa? Porque no usa el poder de Cristo, no se somete a la voluntad de Cristo. Y cuando no hago eso, el enemigo va a vencer, porque no puedo yo contra ese poder. Así que la iglesia tiene un privilegio, y es que nosotros tenemos el poder de Cristo. Y esta es la última idea que quiero compartir con esto. Hay un episodio muy interesante cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La iglesia tiene que ser la atacante en este asunto. ¿Dónde está el problema, Pastor Rami? Que nosotros a veces estamos a la defensiva todo el tiempo. El mundo está y nosotros estamos defendiéndonos del mundo, en vez de ir con el poder de Cristo a atacar las fuerzas del mal con el poder de Cristo. Y aquí está el punto del poder. O sea, ese poder yo lo tengo. Si yo creo que yo tengo ese poder, ¿qué va a pasar? Lo que hizo Pablo en Éfeso. Llegó con el poder de Cristo y todo lo que estaba ahí tuvo que someterse y la iglesia creció porque llegó el poder de Cristo. Y eso es una lección de motivación para nosotros. No tenemos que tenerle miedo al mundo, a las cosas del mundo, sino ir en el poder de Cristo
con confianza, porque ahí está la victoria. Claro, claro. Y, ¿Sabe? ajá, adelante, pastor. Sabe que hay algo que en ese contexto de poder, la que la iglesia tiene una estrecha relación con Jesucristo, en la que la soberanía de Dios está por encima de ella y la iglesia depende de la soberanía de Dios. Es decir, que Jesucristo controla, regula, actúa a favor de la iglesia. Su poder está a favor y por encima de la iglesia. Pero cuando yo voy a lo cotidiano, a la vida que vivimos aquí, me gusta cómo el gobierno y las instituciones valoriza la iglesia. O sea, yo he encontrado, son muchas las personas que me han dicho, pastor, necesito una carta de la iglesia para salir de alguna situación migratoria, alguna defensa que presente que yo soy de la iglesia, visito la iglesia. Entonces, como aún en nuestra propia sociedad, la iglesia mantiene una reputación, un poder, dando a entender que Cristo no solo se manifiesta dentro de la iglesia, sino que también se manifiesta fuera de la iglesia a favor de los amigos, de los hermanos. Bien, pues resumiendo, pudiéramos decir que la lección de escuela sabática nos estará hablando de 3 puntos importantes, ¿no? Lo que tiene que ver con el poder de Jesús, lo que tiene que ver con la oración y ese poder de Jesús, y lo que tiene que ver también con el poder de Jesús y la iglesia, el beneficio que es esto para la iglesia. Así que no sé si tienen algo final que comentar, Pastor Misael, Pastor Kenny, al respecto, alguna motivación para los hermanos esta semana a estudiar la lección. Yo te animo a que tengas esto presente. Ningún pueblo, religión o nación se puede elevar por encima del concepto que tiene de Dios. Por eso Pablo está animando a los efesios a que conozcan a Dios. Ora para que sus ojos sean iluminados, para que puedan conocer a Dios. Y al conocer a Dios van a entender todas las bendiciones que ya tienen. Y en esta semana, de manera especial, el poder de Cristo que Él demostró en la resurrección. Así que tu mayor deseo u oración sea: Dios, quiero conocerte. Abre mis ojos para conocerte. Esa será mi motivación principal. Conoce a Dios, trabaja, dile, Señor, dame luz para conocerte. Y después de ahí todo será historia. Amén, amén. Bueno, yo le animo en esta semana a utilizar el medio de la oración para las soluciones de tus problemas. No le escriba a Cristo por WhatsApp, no te va a responder. No le escriba por Facebook, Instagram. No, arrodíllate y habla con Él con toda sinceridad. Ábrele tu corazón y no importa qué tan grande sea tu problema, Él dará una respuesta de victoria para tu vida. Amén, amén. Así que Dios le bendiga, estudien su folleto, no olviden suscribirse a nuestro canal y también compartir con otros para que otros también puedan escuchar más o menos lo que van a ver en la lección de escuela sabática esta próxima semana. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Kenny. Muchas gracias, Pastor Misael, por acompañarnos en este repaso de la lección.